Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta transmisión de Radio Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil, transmitiendo en vivo desde la Riviera Maya y bueno, en esta ocasión también con nuestro invitado desde el otro lado del Gran Charco en España. Hoy es 23 de julio de 2020. Buenas tardes a todos y agradecemos como siempre a nuestro equipo técnico y a los patrocinadores que permiten esta transmisión. Recuerden que para enviarnos sus comentarios o preguntas también lo pueden hacer a través del WhatsApp con el número 55 46 18 57 19 y nos pueden escuchar totalmente en vivo a través de las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube o TuneIn Radio, dependiendo por cuál sea la plataforma que más les guste. Recuerden también que estamos transmitiendo no solamente desde Quintana Roo, sino en México, desde Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Colima, Colombia, Puebla, Ecuador, Infosismos, con mucha información relevante para las zonas sísmicas aquí en México. También Epicentro Colegiados los mismos días jueves desde Quintana Roo. Recuerden también que están los Epicentro Blogs, donde hay publicaciones quincenales de diferentes expertos en los temas de la gestión integral de riesgos y temas de protección civil. El día de hoy vamos a abordar el tema de sistemas de información geográfica, o comúnmente conocido como SIG, y para ello nuestro invitado el día de hoy, el maestro Efraín Porto Tapiquén, a quien agradecemos su participación y es un placer tenerlo en Epicentro Quintana Roo. Bienvenido. Y bueno, estoy aquí para compartir un rato agradable y de conocimiento. Perfecto. Y pues antes de abordar ya como tal el tema de la entrevista, nada más quisiera comentar algunas generalidades de nuestro invitado. Él es licenciado en Geografía, con maestría en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, SIC, maestría en Estudios Territoriales y de la Población, y con más de 18 años de experiencia en el uso de implementación de los sistemas de información geográfica en diversos proyectos. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poco en este programa. Y me gustaría iniciar con una pregunta que es relativamente básica, pero que creo que es necesaria porque tenemos en el entendido que también nos ve gente que a lo mejor no está empapada con esta temática. ¿Qué es o qué son los sistemas de información geográfica? Vale, esa es la pregunta que siempre hay que contestar. Vale, un sistema de información geográfico es un conjunto de herramientas que entrelazadas es que podemos gestionar información geográfica. Tiene 5 componentes. Uno es el software, que es muy importante para hacer precisamente los estudios. El hardware, es decir, el equipo. Tenemos que tener un equipo lo suficientemente adecuado para gestionar los datos. Los propios datos, el otro componente muy importante. Los procedimientos, que son los que vamos a utilizar para gestionar esos datos a través del software. Y por supuesto, el personal capacitado para realizarlo. Estos 5 elementos unidos conforman lo que es un sistema de información geográfica. ¿Y qué sucede siempre? Que nosotros tendemos a decir que el programa tal, el software tal, es un sistema de información geográfico y siempre es un error decirlo así. Porque siempre puede decir, es que, a ver, tú que trabajas con sistema de información geográfico, sí, ¿con cuál? ¿Con cuál no? O sea, el software es el software y los sistemas de información geográfica es todo lo demás, todo lo que acabo de describir. Todo lo que da vida a la información con la que vamos a alimentar ese programa, ¿no? Al final de cuentas. Lo vamos a traducir en un dibujito, pongámoslo de esa manera, pero que tiene mucha información, mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un trabajo un poco de hormiguita, trabajar con los sistemas de información geográfica. Claro, claro. Aquí me gustaría abordar la temática desde dos puntos de vista. Uno, lo que es iniciativa privada, ¿no? De cómo se puede utilizar este tipo de información o cómo se puede generar incluso, qué tan costoso puede ser. Y por el otro, obviamente, lo que comúnmente conocemos o que se utiliza más, que es desde el sector público, ¿no? Las cuestiones de administración de riesgos y todas estas situaciones. Entonces,
yo sé que con su amplia experiencia ha participado en ambos tipos de proyectos, entonces nos gustaría escuchar ahí de qué manera se ha abordado y qué complicaciones también ha tenido. Sí, claro, claro. Sí, con la parte privada, bueno, está muy difundido, sobre todo las empresas que se dedican exclusivamente a la aplicación de los sistemas de información geográfica para proyectos, lo que generalmente en este argot se conoce como una empresa consultora. Las empresas consultoras que utilizan esta herramienta para, como digamos, como eje central de sus proyectos. Generalmente para estas empresas, los clientes son básicamente empresas grandes o empresas que tienen un capital suficiente como para adquirir los datos, ¿no? Los datos se pueden adquirir de diversas maneras. Uno bien puede ser comprando los datos dependiendo del tipo de proyecto y el otro es generar el dato. Es decir, generar el dato significa, dependiendo de la calidad del proyecto y del alcance del proyecto, puede ser ir directamente al sitio a recogerlo en campo, con un GPS, con fotografías aéreas, con fotografías de dron, por ejemplo. Y todo eso, por supuesto, tiene un costo bastante elevado. Si se utilizan además las imágenes de satélite, que afortunadamente eso se ha democratizado bastante, porque hace unos años todavía para comprar una imagen de satélite era bastante costoso porque eso se cobraba por kilómetro cuadrado, se cobra por la resolución, que tan precisa puede ser. Pero afortunadamente, con el paso del tiempo y como han pasado con mucho software también, con esto del software libre, eh, ahora es posible adquirir gratuitamente o quizás con un costo bastante simbólico imágenes de satélite con muy buena resolución, con muy buena cobertura. Entonces, en el caso de la empresa privada, bueno, se combina todo eso entre tener el capital humano y los recursos para recoger el dato en campo o para adquirirlo donde exista ya el dato generado, y todo lo que es adquirir imágenes de satélite, todo lo que es tener el equipo, los equipos necesarios, unas computadoras que sean lo suficientemente potentes, que tengan otras herramientas que son afines a los sistemas de información geográfica, como por ejemplo los programas por dibujo asistido, que son llamados así, como el AutoCAD, o cualquier programa estadístico como el Access o como el SPSS, que son totalmente compatibles y totalmente necesarios para que se conjuguen con los sistemas de información geográfica. Eso en la parte privada. En la parte pública, hablando de un tiempo para acá, se usa mucho, por supuesto, lo que es todo el software libre. El software libre ahora mismo creo que de la mayoría de los entes públicos el principal insumo, ¿no? Pero sí, cada vez más los entes públicos utilizan los sistemas de información geográfica porque una de las potencialidades de los sistemas de información geográfica es que nos permite analizar datos para posteriormente tomar decisiones, es decir, para generar políticas para cubrir necesidades, por ejemplo, de una población, de un municipio, de un estado, gestionar los recursos, gestionar los servicios en red, y todo eso lo permite, si tenemos los datos y se los hemos recogido correctamente, lo permiten los sistemas de información geográfica. Protección civil, que está unido a la parte pública. Por supuesto, el uso de los sistemas de información geográfica ha sido básico, ha sido una herramienta excelente para la planificación. Como comentábamos antes, yo trabajé directamente, por ejemplo, con el plan de lluvias, es decir, nos adelantábamos a la temporada de lluvias conociendo cómo es el régimen pluviométrico en una zona y, no, y con los sistemas de información geográfica, no solo teniendo los datos de pluviosidad, sino también los datos de pendientes, los datos de escorrentía, la afectación por desprendimiento de zonas que se puedan anegar. Nos adelantábamos a todo eso y teníamos ya un plan de contingencia para ello utilizando los sistemas de información geográfica. Claro, y eso obviamente nos da muchas herramientas para la prevención, ¿no? En este caso,
que es una de las finalidades, yo creo que desde mi punto de vista, de las más necesarias, las más urgentes, ¿no? Porque no solamente es para la cuestión de la atención a la emergencia, sino para el desarrollo. Tengo entendido que usted participa en la maestría de ordenamiento territorial. Correcto. Eh, y creo que materias como estas son, pues obviamente, de cajón, ¿no? ¿Qué, qué finalidades o cuáles son los objetivos principales que se buscarían, por ejemplo, en una maestría como de este tipo, ¿no? De ordenamiento territorial. Sí, lo principal es utilizar el sistema de información geográfica como una herramienta de planificación. Ya que estamos hablando de ordenamiento territorial, que no es otra cosa que simplemente tener un espacio geográfico debidamente organizado, ordenado y gestionado para que funcione de forma adecuada, los sistemas de información geográficos son una herramienta súper valiosa si tenemos en cuenta que tengamos todos los datos levantados de un espacio en particular. Si vamos a hacer una gestión, un ordenamiento territorial a nivel municipal, por ejemplo, si tenemos levantado todo el tema de los servicios en red, y cuando hablo de servicios en red es desde agua servida, rutas de transporte, rutas de recogida de desechos, vialidad, si tenemos todo eso bien inventariado, si tenemos además dónde están ubicados todo lo que tenga que ver con los servicios de salud, todos los hospitales, todas las clínicas, todos los dispensarios, inclusive las farmacias. Si tenemos levantado todo el inventario del sector educativo, dónde están las escuelas, dónde están las universidades, y con todo ello podemos reconocer patrones de movilidad, patrones de uso de la tierra, podemos hacer una gestión inmediatamente. Podemos disponer de espacios para construir cosas nuevas, como por ejemplo, si tenemos una disposición de un espacio para construir una nueva escuela, para construir un nuevo vertedero de basura, para construir un espacio deportivo, con los sistemas de información geográfica podemos hacer ese ordenamiento, o sea, tener ya la capacidad de tomar una decisión para ejecutar un proyecto que sea de uso público. Claro, para poder evaluar cuál es la mejor zona de desarrollo, en dónde se va a impactar menos el ambiente. Obviamente en Exactamente. esto juegan muchos factores, muchas autoridades que tienen que vigilar, ¿no? A veces el Ujú. cumplimiento de determinados proyectos. Claro, Por sí, ejemplo, se me ocurre definitivamente. una planta de tratamiento de agua potable, de agua residual, perdón, Ujú. entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Sí, 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 entre otras cosas, todo lo que tenga que ver con la gestión de un territorio. Y como dices tú, que hay muchos actores que intervienen, porque estará la autoridad que es la que administra la parte del agua, como lo acabas de mencionar. Las autoridades que gestionen, por ejemplo, la parte educativa, la parte de salud. Todos ellos tienen que generar unos datos suficientes como para que tengan una gestión. Y si lo llevamos directamente a la parte de gobernabilidad, en este caso la alcaldía, por ejemplo, en la alcaldía se puede hacer toda esa gestión con la colaboración de todos los entes involucrados, todos los Claro. actores. Para integrar un equipo de trabajo, ya para un proyecto específico de algo que tenga que ver con un planeamiento en un territorio, eh, ¿cuáles serían las principales especialidades o especialistas que nosotros requeriríamos para tener un buen resultado o un resultado pues más acertado, ¿no? Sí, tiene que ser un equipo multidisciplinario, indudablemente. Tiene que haber un grupo de personas, de profesionales del área social, la parte de trabajo social, de sociología, que son los que van a manejar la parte poblacional, demógrafos, por supuesto, algún profesional especializado en la demografía, que es la que va a manejar los datos de población, más datos de la estructura de la población, de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Luego tiene que haber un grupo técnico de ingeniería hidráulica, ingeniería de caminos, ingeniería civil, que tenga que ver con toda la parte de obras. Y por supuesto tiene que haber una parte de biólogos
que son los que van a identificar todo lo que es la parte natural, todo lo que tiene que ver con la parte de vegetación, de fauna, y me parece que indudablemente personal de ciencias de la Tierra como geógrafos y geólogos que gestionarían la parte espacial, ¿no? La parte de la interacción de todo esto que acabo de nombrar, que interactúen entre sí. Allí, conjuntamente con esta parte de ejecución, que sería la parte de gobernabilidad, y además indudablemente con el personal que tenga que ver con riesgo, con bomberos, con protección civil, con la parte de salud, todo eso tiene que estar bien integrado para tener una buena gestión territorial. Claro, claro. Bien, como lo comentaba al inicio del programa, esta radio está especializada precisamente en la difusión de temas que tienen que ver con la gestión integral del riesgo. Y pues obviamente dentro de lo que se estimaba, o sea, se acostumbraba a decir, era los desastres naturales, ¿no? Y ahora el cambio de mentalidad que se busca lograr de que es que un desastre no es natural, sino que realmente son socialmente construidos y ahí es donde influimos, ¿no? Como personas, como al tener un análisis previo del riesgo o conocer las zonas en las que se va a hacer el desarrollo o la manera en la que podemos mitigar ya los efectos en zonas que ya son vulnerables porque se instalaron en lugares de estas características. Eh, ¿Cómo nos podemos integrar todo esto ya con la parte precisamente ya en el área técnica de los sistemas de información, ¿verdad? Sí, lo primero es tener un adecuado inventario de las zonas de riesgo, ¿no? Tener un estudio lo más detallado posible. En esa parte de estudio tiene que haber una parte muy técnica que es la que evalúa las condiciones de los terrenos, ¿no? Por ejemplo, los geólogos, que son los especializados en eso, igual los geógrafos y los mismos biólogos, conocer no solo cómo es la característica del terreno, eh, por cuestiones de pendientes, por cuestiones de material, el material que pudiera ser arrastrado, el sedimento, sino también el régimen pluviométrico, el estudio de la hidrografía, toda esa parte que sí es estrictamente natural, pero además tiene que estar el equipo humano que esté relacionado con la parte sociológica, con el estudio de la población que se asienta sobre esos territorios, el por qué se asentaron allí, cómo hacer para eventualmente ubicarlos en otro lugar y manejar toda esa parte entre social y psicológica, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces me parece que es importante que esos dos sectores, esas dos ramas, estén estrechamente relacionadas para poder gestionar eso. Y por supuesto, teniendo levantado toda esa información, los sistemas de información geográfica se pueden encargar principalmente de tres cosas. La primera es que podamos reconstruir cómo era antes, ¿no? Cómo era antes ese territorio, si se tienen los datos. Luego hacer el inventario de lo que está ahora mismo y luego hacer una tendencia futura, es decir, hacer una proyección. Y ahí es donde está el verdadero valor del proyecto, porque nos adelantamos a un escenario, modelamos el futuro para precisamente solucionar el problema. Claro, claro, ahí también parte de lo que mencionaba y que es muy importante que a veces creo que en las cuestiones técnicas como que se pierde un poquito es la parte humana, ¿no? La parte social, el hecho de la investigación social, que también nos da muchos datos para alimentar los mismos sistemas, porque a veces hay información que no está registrada en los históricos de accidentabilidad o de inundaciones o de lo que se busque, pero que la misma población los conoce, ¿no? Pero por otro lado, las creencias o las costumbres que evitan que la misma población quiera reubicarse cuando ya están en una zona de muy alto riesgo, ¿no? Ahí no sé si ha tenido la oportunidad de colaborar en algún proyecto donde la parte más, más problemática haya sido esta, ¿no? El tratar de hacer conciencia en la población sobre alguna conclusión. Sí, sí, yo precisamente en mi cargo en la parte de gestión de riesgo en protección civil, a mí me tocó visitar muchísimos lugares que estaban bajo riesgo
y tratar directamente con la población, pues, tratar directamente. Y sí, tal como lo acabas de mencionar, es muy difícil eh, convencer a la gente de que no pueden vivir allí, porque siempre tendrán una razón por la cual quedarse, porque no tienen otro lugar donde irse, porque siempre han vivido allí, porque esta casa me la dio mi mamá, cualquiera de esas razones. Y ante lo difícil y sobre todo ante la cantidad de personas que viven en zonas de riesgo, nosotros no nos quedaba otra sino tratar de mitigar los riesgos haciendo algunos proyectos educativos, ¿no? Un problema que es muy recurrente en este tipo de comunidades es lo del deshacerse de los desechos, ¿no? Y esos desechos generalmente, donde yo trabajaba era un sitio donde eran viviendas muy precarias que estaban ubicadas en zonas montañosas, lo cual inmediatamente da el riesgo de deslizamiento y de que se derrumben las viviendas, ¿no? Y con ellos los habitantes que estén allí. Un terreno que, por supuesto, no tiene cobertura vegetal, que acelera los procesos de desprendimiento y entonces no se colaboraba en el sentido de que al no tener esa parte de educación y tiraban allí los desechos, la basura, incluso cosas como que ya no utilizaban como una lavadora, como un colchón, y eso lo que hacía era empeorar la situación a la hora en la ocurrencia del evento, ¿no? Del evento catastrófico, en este caso. Entonces nosotros no nos quedaba otra que hacer las inspecciones de riesgo y hablar con la gente, de mira, no tires esto por la montaña, porque mira, en el momento de que pase una lluvia, eso le va a caer al de abajo, eso va a tapar el cauce del río, se va a inundar todo, se te va a caer la casa. Y muchas veces encontrábamos la evidencia de deterioro de viviendas con resquebrajamientos, con fisuras, y se lo tratábamos de detener. Pero ya la parte de sacarlos de allí y reubicarlos es un tema que es bastante más complejo que eso, ¿no? Y allí está también el trabajo de las personas, como dices tú, para que no se pierda esa sensibilidad, ¿no? Que sea solamente técnico, sino que había que igual meterse allí en las casas, hablar con la gente y la gente, escuchar a la gente que te diga lo que le pasa, lo que siente para poder tratar de buscar una solución. Y en ese caso lo único que podíamos hacer de forma inmediata era tratar de hacer un seguimiento educativo, ¿no? De concientización. Sí, claro. Y obviamente cuando ya estamos hablando de reubicaciones y todo esto, pues obviamente el gobierno tiene un papel medular, ¿no? Porque pues Totalmente, puede totalmente. definir o asignar ciertos lugares para Tal su cual, nueva. exactamente. Y sabemos, bueno, por experiencia, en la mayoría de nuestros países eso no es la regla, pues no tenemos la respuesta de los gobiernos y no con la velocidad que quisiéramos, pues, y se siguen sucediendo las tragedias. Claro. Eh, Anteriormente, usted desarrolló pues la mayor parte de su expertise en Venezuela. Sí, Ahora está laborando directamente en España. sí, Entiendo. correcto. Ok. Eh, entre esa diferencia cultural, ¿no? Eh, ¿qué, qué es lo que encuentra más impactante sobre, por ejemplo, la aceptación de resultados o de números que son traducidos en esto, ¿no? En la información geográfica, en la información que al final de cuentas impacta. En qué zonas o cómo lo aceptamos mejor? ¿En qué lugar? En dónde tomamos mejores decisiones con esta información? Bueno, para hablar primero en líneas generales, me parece que tenemos un mito que de este lado las cosas son mejores. Tenemos ese mito en Latinoamérica de que por ser España o por ser Europa ya es mejor, ¿no? Y me he encontrado con que no necesariamente eso es así. Creo que en Latinoamérica tenemos mucha gente muy valiosa, que tiene mucha experticia y que precisamente yo a veces pienso que es un poco por esa parte que todavía estamos en desarrollo o por muchas dificultades que nos vamos encontrando, que se nos despierta ese ingenio. Entonces,
a veces, no quiero sonar odioso, ¿no? Pero a veces creo que nosotros en Latinoamérica somos más ingeniosos para encontrar soluciones, ¿no? Para encontrar esas respuestas. De este lado hay mucha burocracia, hay mucho, la gente se especializa demasiado. Claro, se especializan y son los mejores en su especialidad, pero si no tienes a todos los especialistas juntos, entonces el proyecto no avanza como debe ser. Lo único que sucede es que generalmente los tienen a todos los especialistas y entonces el proyecto avanza y se da bien, ¿no? Pero en Latinoamérica, y lo digo no solo porque no solamente trabajé en Venezuela, sino también he trabajado en México, en Monterrey, y me encontré con lo mismo, exactamente igual. O sea, tenemos que hacer de todo como profesionales y al final resolvemos los problemas. Y eso es una cosa que he encontrado fuertemente la diferencia aquí, que aquí la gente está muy encasillada en su especialidad. Fíjate, es lo que te acabo de decir, yo he trabajado en proyectos de ecología, pero también en proyectos de ingeniería. Aquí no vas a encontrar eso, aquí vas a encontrar el que solo trabajó con proyectos de ecología y el que solo trabaja en proyectos de ingeniería. Los hace muy bien, pero no abordan los otros porque existe el especialista de los otros. En cambio nosotros, del otro lado, es como que le metemos el pecho a todo. Sí. Nos obliga a conocer un poquito más de todo, ¿no? Cuando estamos involucrados en proyectos de esa Correcto, índole. exactamente, tal cual. Y ahí esto también me lleva a otra pregunta que hablábamos antes de entrar al aire, que es precisamente el tema de, de la veracidad de los datos, ¿no? ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos analizar esa información y presentarla de manera correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con el tema de moda, ¿no? Con esto del COVID, ¿no? Que Del si COVID, presento los datos con número de infectados, que si los presento por cantidad por cada 100,000 habitantes, que si los presento los que ya se recuperaron, etcétera. Entonces, eso solo es por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué tan importante es, en este caso, por ejemplo, el hecho de saber presentar bien esa información? Porque obviamente los datos, si nos vamos a datos, los datos son crudos, son números y ahí están, ¿no? Pero a veces tal la cual. manera en la que lo presentamos puede ser engañosa para obtener un resultado diferente. Entonces, ahí que nos Sí, sí. No, no, has dado en un tema muy importante, que precisamente es una de las virtudes de los sistemas de información geográficos, que nos permite presentar los datos de la mejor manera posible, presentarlos según la necesidad de lo que necesitemos, de lo que tengamos que informar. Podemos filtrar de alguna forma algún dato de forma que sea lo mejor legible posible, porque también hay que ver a qué público se le va a enseñar. Entonces tenemos que tener sí, digamos que esa entereza, y los sistemas de información geográfica te lo permiten. Tenemos que estudiar bien los datos para ver el alcance, ¿no? Entonces, claro, si nosotros presentamos por dar un ejemplo, un mapa de cantidad de casos en bruto por país, entonces ya puede ser alarmista, por ejemplo, ¿no? Porque entonces aparece, no sé, España, Italia, México y Estados Unidos pintados de marrón oscuro porque es donde hay más casos. Y después empiezas a degradar con los colores y dices, bueno, nada, yo no voy para España, yo no voy para Italia porque allí los casos están disparados, me van a infectar en cualquier lado. Entonces puedes crear una paranoia. Por supuesto, pero eso es como te digo, es que depende siempre a quien le vayamos a mostrar la información, si es a un, no sé, a un noticiero, a un diario, a un personal científico, a un personal técnico, eso tenemos que filtrarlo, tenemos que buscar la mejor manera de presentarlo. Y los sistemas de información geográficos se prestan para eso, por supuesto, para nosotros mostrarlo de la mejor manera y analizarlos de la mejor manera, porque justamente eso, tienen las herramientas para eso, para realizar todos los análisis que sean pertinentes. Eso empieza desde tendencias, predicciones, eh, cuál sería la media por un territorio, etcétera, etcétera. Y que también aquí jugaría un papel muy importante la ética, ¿no? De la persona para
el hecho de No, cómo lo va a presentar. por supuesto, porque acuérdate que también existe la prensa amarillista y la prensa alarmista o las personas, pues, no solo la prensa, sino las personas que les gusta mucho ese tipo de información que sea muy impactante y entonces se caen como en eso, en el alarmismo y el amarillismo. Entonces, Sí, claro, la ética es muy importante para nosotros presentar resultados. sí, no necesariamente lo que vende es lo que es verdad. Por supuesto, exactamente, tal cual. Actualmente se ha hablado mucho también de este término, de la infodemia, ¿no? El hecho de que se ha producido más complicaciones a veces en la cuestión del tratamiento de esta pandemia por el exceso de información y por el mal manejo de la información. Tal cual, tal cual. O sea, hay muchísima gente o sea, es que tenemos diversos niveles de público. Hay públicos que, bueno, no, por la razón que sea, porque no están formados académicamente, porque no tienen curiosidad, eso, bueno, hay de todo en el mundo. Y que les puede llegar una fake news por ahí en WhatsApp y ya está. Y mira, me están diciendo que la vacuna ya está en no sé dónde, o mira, si te tomas un medio litro de lejía al mes se te quita, o sea, pues ya ha pasado, pues ya ha pasado. Sí, Entonces hay que tratar de ser lo más veraz posible con eso. sí, y tener mucho cuidado, ¿no? Con la información que recibimos. Eh, Totalmente, eso hay que analizarlo, eso hay que buscar el origen, que eso es muy importante a la hora de trabajar con datos geográficos, ¿no? Tener lo más fiable de primera mano. Por eso es que en el caso de nosotros los geógrafos, buscamos siempre nosotros mismos recoger nuestros datos, porque no nos confiamos mucho en que, bueno, mira, ahí tiene este, una tabla con no sé cuántas cosas, ok, bueno, tienes que verificarla que realmente tenga lógica, y si no, tú mismo lo levantas. Te vas a campo con un GPS y empiezas a tomar o con unas encuestas, y qué mejor que lo recojas tú mismo, que lo veas tú mismo. claro, claro, y ahí obviamente pues ya tenemos el contexto completo, ¿no? Por supuesto, totalmente. Algo que siempre comento yo cuando tenemos que interactuar con análisis de riesgos, ¿no? Que tiene que ver con esto es de que no se puede hacer si no conoces el área, si no conoces el proceso, si no conoces sobre Claro. lo que está haciendo. No conoces Obviamente, la dinámica. Y es lo que te mencionaba al principio. Tienes que tener dos análisis necesariamente. El análisis físico natural y el análisis social. Y si no los conoces los dos, porque a lo mejor eh, puedes obtener un muy buen resultado analizando la parte física, ¿no? Ah, bueno, sí, mira, esto es un valle encajonado eh, con un curso de agua intermitente que se llena con la lluvia, con una cobertura vegetal intermedia, pero social, cuántas personas viven ahí, qué tan precarias son las viviendas que están cerca del curso de agua, si existen viviendas en la zona de la desembocadura o de la deposición de los sedimentos. Entonces tienes que hacer los dos análisis necesariamente, no los puedes separar. claro, claro. Y bien, a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales también les recordamos que nos pueden hacer sus preguntas, nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios con respecto a este tema, que obviamente hay mucho de dónde cortar y si también nos escuchan los especialistas en los temas, créanme que también nos pueden hacer sus preguntas. El maestro tiene aquí muchísima experiencia, como ya han podido escuchar, y vamos a seguir platicando precisamente de estos temas. Recuerden, estamos en Radio Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil. Eh, por ahora no veo si hay preguntas. Vamos a continuar con este tema que es bastante relevante y que bueno, en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones ya existentes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el Atlas Nacional de Riesgos, no sé si ha tenido oportunidad de revisarlo, de observarlo un poco. El No lo he de, visto todavía. aquí en México tenemos una página en Internet que es el Atlas Nacional de Riesgos, donde en el caso específico, el Senapred lo coordina y hace un monitoreo constante, por ejemplo, de áreas de volcanes, de las zonas sísmicas,
Y también se tienen un histórico, ¿no? De la ocurrencia de los diferentes fenómenos perturbadores, llámese inundaciones, accidentes químicos, deslaves, etcétera, ¿no? Y todo eso se tiene en un mapa. Obviamente hay una discusión que se ha dejado siempre en la mesa es de que qué tan fiables son estos sistemas, porque obviamente históricamente sí nos arrojan información, pero a veces la información actualizada no llega de la misma manera de todas las áreas o de todos los municipios del país, ¿no? Porque algunos no tienen el presupuesto, algunos no hicieron esa inversión en los estudios, en los levantamientos, y pues tenemos información que en algunos lugares sí está actualizada y es veraz, en otros no es tanto, nos sirve de referencia, pero pues bueno al final de cuentas tenemos esa información que sí nos arroja ciertos datos, ¿no? Ahí, ¿cómo podríamos nosotros llegar a generar, por ejemplo, una cultura que pues hasta ahora es o tiene que desarrollarse netamente por especialistas, ¿no? Como usted lo ha dicho, ¿no? El especialista, el sociólogo, el geólogo, todos estos. Eh, ¿Hay algún desarrollo, hay alguna propuesta, hay alguna aplicación que se haya presentado, que usted haya visto, en la que, por ejemplo, a través de los celulares, la gente común pueda ir reportando ciertas cosas y alimentar un sistema mayor? Sí, fíjate, te voy a contar una experiencia particular que pasó en Venezuela. En el año 99 hubo un evento meteorológico muy particular. eh, Se le llamó entonces la tragedia de Vargas. Fue una torrencial lluvia que mira, duraría algo así como una semana sin parar de llover. Y por supuesto, bueno, empezó a ceder terreno y hubo unas inundaciones que afectaron Caracas y una ciudad vecina que se llama La Guaira, que es la que está de cara al mar. Para explicarte un poco mejor, Caracas está en un valle y del otro lado de la montaña ya está el mar Caribe y está esa ciudad que es La Guaira, que es donde está el aeropuerto internacional, el puerto principal del país y todo eso. Allí justamente se concentró ese evento meteorológico y se habló aproximadamente unos 200.000 personas muertas en ese evento. De hecho, eso fue hace más de 20 años y la zona de La Guaira todavía se ven vestigios de esa tragedia. Es decir, que no se ha terminado de recuperar ni siquiera económicamente, porque la mayoría del comercio quedó sepultado bajo el barro, la mayoría de las viviendas, toda la parte de entretenimiento en la playa, todo eso tuvo que ser reconstruido, en fin. Y todo lo que son los cursos de agua crecieron en un nivel que nunca visto, pues históricamente no existía un registro del nivel del agua de esa forma. Las personas sobrevivientes, eh, por lo que hablábamos hace un momento, de no tener dónde irse, porque no existe una política en ese momento, no existe una política gubernamental que fuese efectiva para decir, bueno, te vamos a trasladar para estas nuevas casas, la gente volvió a sus casas donde han vivido siempre. Y ellos mismos como comunidad y asistidos por Protección Civil, hicieron un sistema de alerta temprana comunitario, comunal. Pero claro, digamos que impulsado por ese miedo de lo que acababan de vivir como tragedia. Entonces hay ciertas zonas de Caracas que están cerca de ríos, que en su momento también, que en esa tragedia, subieron mucho el nivel del agua, que tienen alarmas eh, comunitarias hechas te estoy hablando, con botella, con cuerda, con llantas, que son sistemas de alarma temprana. Y eso, bueno, el personal de protección civil apoyó eso, se crearon pluviómetros comunitarios, pero todo hecho con material reciclado. Y ha sido una experiencia tan buena que se ha multiplicado en muchos sitios. No te sé decir qué alcance tiene en toda Venezuela, pero en muchos sitios que se vieron afectados por la lluvia, pero
alentados por la experiencia que vivieron. Es decir, que las personas que ahí están, como vivieron esa inundación, tienen digamos, el conocimiento y el miedo, pues, de no volverlo a vivir, y se pusieron a trabajar en eso. Entonces, existe ese sistema que bueno, algunos dirán que es precario, pero que a ellos les funciona, que funciona muy bien. Y algunos son muy simples, algunos son simplemente una botella colgada con una cuerda desde una barra de metal y que dentro tiene una campana. Y en lo que esa campana empieza a sonar es porque el nivel del agua ya está subiendo demasiado y entonces empieza un plan de evacuación. Entonces se han organizado de esa forma. Pero algo que sea más formal, no conozco que exista, y eso puede ser un reto interesante para nosotros, que exista un verdadero programa de educación, de prevención, sobre todo de prevención, porque como hemos venido hablando, o sea, la cuestión de reubicar a las personas no es tan sencillo por muchas cosas, por políticas gubernamentales, por disponibilidad de terrenos, por disponibilidad de material de construcción y sobre todo por eso, por la política de realmente de reconstruir, ¿no? De alguna forma. Al eso no ser tan efectivo, no queda otra que hacer concientización, educación ambiental, educación preventiva, enseñar a la gente a cómo salir de la vivienda en caso de inundación, en caso de sismo, en caso de erupción, qué leer, qué tener esas señales de que, mira, este es el momento de irnos. Y esa parte, esas alarmas comunitarias que te estoy diciendo, me parece que han sido bastante efectivas y que pudieran tomarse como ejemplo para otros lugares. Claro, sí, muchas veces en las discusiones en los foros internacionales está precisamente en los sistemas de alertamiento temprano la accesibilidad, ¿no? Que a veces dicen, bueno, es que nosotros a través de los dispositivos móviles difundimos alertas, difundimos información, pero realmente, ¿qué tan accesible es este tipo de sistemas o la confiabilidad de estos sistemas en un momento de emergencia, ¿no? De hecho, incluso en Estados Unidos, que se estima que es una de las potencias en estas cosas, Claro. hace poco cuando tuvieron el alertamiento, ¿no? De una emergencia, resultó que llegó, la gente se enteró antes por Twitter o incluso porque ya habían sentido el movimiento telúrico que por la aplicación que estaba en el teléfono, ¿no? O sea, no es del todo confiable. No está todo confiable, no, me parece que todavía tenemos que hacerlo un poco como a la antigua, entre comillas, ¿no? De, es que hay algo muy importante en la comunidad y es que y eso yo lo viví directamente, ¿no? Que las personas te vean, que las personas confíen en una persona, que la vean, que dice, no, esto es en serio, o sea, aquí vino Protección Civil, aquí vino los bomberos y están con sus equipos y están pasando por las casas y nos están advirtiendo y nos están educando. En cambio, bueno, de repente una aplicación no es algo que sea, no, en el caso de Latinoamérica no todo el mundo va a tener acceso a eso, a una aplicación. Incluso ni siquiera a un WhatsApp o a un Twitter. Todavía hay mucha gente que no tiene acceso a esas cosas. Entonces, los planes que sean realmente de educación directamente con las personas son los que me parece que son más confiables. Es decir, que exista siempre un programa permanente de que cada cierto tiempo un equipo de protección civil o conjunto protección civil, bomberos y policía pase por las comunidades, adviertan sobre los eventuales eh, eventos que puedan suceder, sobre todo por las lluvias, que la lluvia es el que más fastidia en esto, ¿no? El elemento que más problemas causa. Entonces, que los vean, que haya esa campaña de generar charlas, de generar conferencias. Mira, en los espacios que son comunitarios, como por decirte, no sé, un club social, no sé, la cafetería de la esquina donde se reúne la gente. Allí, bueno, mira, aquí convocamos y vamos a hacer esto, vamos a pegar un afiche, pero que sea algo constante, no es que van a ir una vez al año, sino que vayan, no sé, cada 3 meses, cada 2 meses, que si en realidad pongan, mira, este es el número de emergencia,
de Protección Civil y ustedes cualquier cosa, ustedes nos pueden llamar. En el caso donde yo trabajaba, estábamos justamente, nuestra sede estaba muy cerca de esas zonas de riesgo y teníamos una interacción constante con las personas. Las personas llegaban allí a la sede y nosotros estábamos como en constante interacción con los voceros sociales de los lugares. Y de verdad que generábamos muy buenas respuestas. Y a mí me parece que esa por ahora es así. Ya después, más adelante, cuando la tecnología tenga un mejor alcance y se pruebe de verdad eso, o sea, que no pase lo que me acabas de contar, es que lo podríamos implementar. Claro, claro, siempre la idea es buscar mejorar, ¿no? No retroceder Por en supuesto, los claro, sistemas. claro. Hasta que Y esto no esté bien, no lo podemos implementar. Pero se puede hacer algo desde ya. claro, algo también que me parece muy interesante de lo que acaba de mencionar, pues obviamente tiene que ver con la confianza que se va a generar hacia la autoridad, en este caso los responsables de protección civil, eh, y la visión que tiene la sociedad de ellos, ¿no? Porque muchas veces puede ser de que en ciertas zonas sean muy confiables y en otras cosas sean los enemigos del pueblo, ¿no? Habrá que ver ahí los perfiles que sí se deben de cumplir, que deben ser exigentes, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate que una de las ventajas que teníamos nosotros en nuestro cuerpo de protección civil es que muchos de los funcionarios vivían en esas zonas. Entonces, a su vez, ellos transmitían el mensaje en su lugar de residencia, en su barrio. Entonces, ya teníamos una buena imagen. Como pasa en Latinoamérica, la policía no siempre tiene la mejor imagen para la población, ¿no? Tiene un papel ambiguo, ¿no? Porque puede ser que sí confíes, pero a la vez que no. Y nosotros teníamos en nuestro equipo de prevención, aparte, o sea, lo que se llamaba el CEPRAT, que era algo así como un lugar maestro donde todos los elementos de seguridad confluían y se monitoreaba la entidad donde estábamos nosotros. Y teníamos gente de la policía. Y pudimos notar que la policía, al estar junto con Protección Civil, bomberos y con voluntarios, que eran los otros que estaban con nosotros, los cuerpos de voluntarios, mejoraron mucho su imagen, bastante su imagen con la población. Entonces me parece que por ahí puede ir, ¿no? Lo de que la gente, los equipos trabajen en conjunto para mejorar la imagen y para fortalecerse. Al final de cuentas, la función está bien planeada o bien pensada, pero a veces Ujú. la ejecución es la que no se Sí, logra. eso es lo que pasa siempre. La ejecución a veces falla en algún tramo y hay que hacer los correctivos necesarios. Claro, claro. Bien. No veo si hay algunos comentarios en el Face, al menos en el que yo tengo no me parecen. Así que, a ver si tenemos por aquí. Eh, bueno, creo que esta pregunta que nos hacen es parte de lo que platicábamos hace un momento. Nos comenta Nate Moreno. ¿Conoce algún sistema de cartografía o mapeo participativa o comunitaria digital relacionado a riesgos? Bueno, así directamente no conozco uno que sea comunitario directo a riesgo. Se puede aplicar porque se ha hecho para otras cosas. Sí conozco sistemas cartografiados comunitarios, pero por ejemplo, en uno que estuve viendo muy de cerca, te cito el ejemplo porque me parece que se le puede aplicar, ¿no? Eh, yo estuve trabajando muy cerca con gente que hacía ese tipo de trabajo comunitario, pero con lugares sagrados indígenas en Venezuela en este caso. Entonces, con estas comunidades se hizo este cartografiado con la participación de toda la comunidad. Pero ahora que lo mencionas, yo creo que con la parte de riesgo se puede hacer. Y sobre todo, si tomamos en cuenta el ejemplo que te di de los sistemas de atención de alarmas tempranas, ¿no? Con esa misma energía que se está apoyando a las personas con sus sistemas de alarma, se puede fácilmente hacer algún tipo de implementación de un sistema de información geográfico comunitario para ellos. De manera que, sobre todo ellos, que son los que conocen el territorio porque viven allí. Claro, sí.
de igual manera no conozco alguno en específico y creo que no está de más empezar a pensar en algo así. Eh, Digo, actualmente he visto que funcionan las aplicaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay zonas de radares para las cuestiones de los vehículos, ¿no? De que las velocidades y todo eso. Pero en algún momento se abrieron algunos grupos o unas redes, ¿no? De los conductores para alertar donde había alcoholímetros y cosas por el estilo que yo, ahora sí que con esa finalidad, pues, yo hasta lo veo contraproducente, ¿no? Porque básicamente le estoy dando alas a las personas que están haciendo cosas que no deberían y que van a poner en riesgo a otros. Pero ¿por qué no aplicarlo para buenas cosas, ¿no? Para saber las zonas que se están inundando, que donde hay encharcamientos, donde hay deslaves, donde se hizo algún boquete, donde hubo un colapso de suelos, etcétera, ¿no? Sí, Los diferentes exactamente. fenómenos. Entonces, creo que por ahí hay hay un buen tema y que bueno, ahí pondré sobre la mesa con algunos de los especialistas y ahora que está en participación tanto el radio, el colegio, la universidad, pues ahí con ustedes a ver si alguien tiene otras herramientas, otras ideas que se puedan conjuntar y que se logre aterrizar algo, ¿no? Sí, claro, un sistema, eso puede ser algo así como un sistema de alerta temprana que se pueda elaborar el proyecto y a ver a quién se lo presentamos, puede ser a nivel municipal, por ejemplo. Sí, claro, claro. Muy bien. No sé si hay alguien más ahí de nuestros seguidores que tenga alguna duda. Ya estamos muy cerca de cerrar el programa, ya casi estamos en la línea del tiempo. Aprovechen ahora o si no, solamente vean el video después. Bien, por ahora no veo comentarios adicionales. Le manda saludos Goretti desde Puebla, Eloí de Playa del Carmen. También reciba saludos del doctor Solano, que es el director de Ah, la muchas Defense. gracias, amigo. Eh, y bien, pues Uy, se quedó paralizado. al tema y también con de qué manera podemos eh, sacarle más jugo en la cuestión de la gestión del riesgo, ¿no? En las cuestiones de protección civil. Mira, me vas a repetir la pregunta porque no sé qué pasó, que se quedó paralizado el video. Sí, le comentaba, ya estamos por cerrar. Si nos Ah, vale. pudiera dar su último aporte y de qué manera podríamos sacarle más jugo a este tipo de sistemas, tecnologías también que van integradas para los objetivos, en este caso, de la gestión del riesgo de la protección civil. Bueno, a mí me parece que debería existir en cada ente municipal o estadal, te hablo así, municipal y estadal, que es la estructura como es en Venezuela, pero que creo que México es igual, estado o municipio, ¿no? A mí me parece que cada municipio debería tener un sistema, no importa qué tan pequeño sea el municipio. Y si el municipio es muy pequeño, que se haga un sistema que gestione varios municipios, que los agrupe, ¿no? Pero que tenga un sistema de información geográfico que monitoree toda la parte de gestión de riesgo, que tengan un inventario de las zonas de riesgo y que puedan hacer los planes de mitigación a futuro. Te lo digo por la experiencia que tuve en Protección Civil. Yo trabajé en Protección Civil del estado Miranda, que es un estado que es el estado contiguo a Caracas. Y nosotros hacíamos con los sistemas de información geográfico el plan de lluvias, de manera que teníamos hecho el inventario de los lugares que sí o sí iban a tener problemas de inundación y que ya sabíamos que eran los primeros que teníamos que ir a atender a la hora de la temporada de lluvia. Y teníamos los sitios que potencialmente
podían inundarse y los teníamos bajo vigilancia constante en época de lluvia, patrullando con mayor personal dispuesto para atender la emergencia. Esto era a nivel del estado Miranda. Lo único es que el estado Miranda es un estado pequeño, aunque tiene mucha población, tiene mucha densidad de población, pero lo suficientemente pequeño como para, a nivel territorial, como para gestionarlo efectivamente. Ahora, a nivel municipal, me parece que debería existir un sistema desde el más básico hasta el más sofisticado, que pueda ser un visor web donde las autoridades puedan monitorear y puedan ver y puedan gestionar para tomar las decisiones a la hora de atacar los eventos relacionados con la gestión de riesgo. Me parece que incluso se puede hacer un sistema, que sea un sistema interconectado. Yo digo a nivel de descentralización para que no sea un sistema nacional solamente, porque el sistema nacional perdemos la visión con la escala. Al tener una escala muy grande podemos perder detalle con sitios más pequeños que puedan tener eventos importantes. Entonces por eso yo lo reduciría a estadal o incluso a municipal. Me parece que el municipal sería el más efectivo. Muy bien. Pues bueno, ya estamos ahora sí cerrando el programa del día de hoy. Le agradecemos la participación, el tiempo que nos dedicó para esa entrevista. Efraín Porto de España, especialista en sistemas de información geográfica. Gracias por toda la información que nos vertió en el programa y que creo que también es muy útil y va a ser una aportación de grandes resultados, ¿no? También para lo que se puede hacer después. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y espero sigamos siempre en contacto. Yo a la orden para lo que necesiten. Claro, perfecto. Gracias. A todos nuestros seguidores les agradecemos por seguirnos. Recuerden, estamos en las diferentes redes sociales. Ahí nos pueden seguir a través de Facebook, de YouTube, de TuneIn Radio. Y recuerden que también por ahí todas las preguntas, comentarios de los programas también nos pueden hacer llegar a través del WhatsApp. Seguimos saliendo a través de estas plataformas y más ahora que muchos no pueden salir de casa o que los invitamos a que se queden en casa cuando es posible que no tengan que salir, pues tenemos también el tiempo para aprender, ¿no? Aprender de muchas especialidades, saber algo de lo que nos puede beneficiar para prevenir riesgos, para prevenir afectaciones, ya sea por cosas que nosotros podemos estar generando o por situaciones naturales, ¿no? Que a veces nos pueden afectar. Desde Quintana Roo, con ustedes David Albores, me despido y que tengan un excelente jueves. Saludos.